A reading from the book of Job. Lectura del libro de Job. One day, Un día fueron los ángeles y se presentaron al Señor. Satan Entre ellos llegó también Satanás. the Lord said to El Satan, Señor le preguntó, "Whence do you come?" ¿de dónde vienes? Satan answered the Él Lord, respondió, "From roaming the de earth." dar vueltas por la tierra. And the Lord said to El Satan, Señor le dijo, "Have you noticed my ¿te has servant, fijado en mi siervo Job? and that there is En la tierra no hay otro como él. blameless and Es un upright?" hombre justo y honrado, que teme a Dios y se aparta del mal. But Satan answered the Lord and Satanás said, le respondió, "Is it for nothing ¿y that crees que teme a Dios de balde? have you not surrounded Si tú him mismo lo has cercado y protegido a él y a su hogar y todo lo suyo, you have blessed the work has of bendecido sus trabajos y sus rebaños, livestock are y se spread ensanchan por el país. But now put Pero forth your extiende hand la and mano, touch anything that daña sus posesiones, surely y te apuesto a que te maldecirá en tu cara. And the Lord said to Satan, El Señor le dijo, "Behold, haz lo que quieras con sus cosas, in your power, pero a él only do no not lo lay a hand toques. upon his person." Y So Satan Satanás went forth se from the marchó. presence of the Lord. Un día que sus hijos e hijas comían y bebían en casa del hermano mayor, The house of their eldest llegó un mensajero a casa de Job came to Job and y said, le dijo, "The oxen estaban los bueyes arando y las burras pastando a su lado, y se llevaron el ganado. they put the herdsmen to the sword." Solo yo pude escapar para contártelo. While he was yet speaking, No había acabado de hablar cuando llegó otro y dijo, ha caído un rayo del cielo que ha quemado y consumido tus ovejas y pastores. I alone have Solo escaped. yo pude escapar para contártelo. While he was yet No speaking, había acabado de hablar cuando llegó otro y dijo, the Chaldeans una banda de caldeos, dividiéndose en tres grupos, echó sobre los camellos y se los llevó y apuñaló have escaped. a los mozos. Solo yo pude escapar para contártelo. Speaking, No había acabado de hablar cuando llegó otro y dijo, estaban tus hijos y tus hijas comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor, cuando un huracán cruzó el desierto y embistió por los cuatro costados la casa que derrumbó y los I mató. alone have escaped to tell Solo you." yo pude escapar para contártelo. Then Job began to tear his cloak. Entonces Job se levantó, se rasgó el manto, se rapó la cabeza y se echó por tierra y dijo, Naked I came forth. desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. The Lord gave, El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. blessed be the name. Bendito sea el nombre del Señor. And all this Job A did pesar not de sin, todo, nor did he Job say no protestó contra Dios. Verbum Domini. Incline your ear to me and hear. Inclina el oído y escucha mis palabras. Inclina el oído y escucha mis palabras. Hear, O Lord. Señor, escucha mi apelación. Attend to Atiende a mis clamores. hearken to my Presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Inclina el oído y escucha mis palabras. from you. Let my Emane de ti la sentencia. your eyes behold Miren what tus is right, ojos la rectitud. test my heart. Aunque sondes mi corazón, visitándolo de noche, You try me aunque me pruebes al fuego, no encontrarás malicia en mí. Inclina el oído y escucha mis palabras. I call upon you. Yo te You invoco will answer me, porque O tú God. me respondes, Dios mío. Incline your ear to me. Inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia, tú que salvas de los adversarios a quien se refugia a tu derecha. Inclina el oído y escucha mis palabras. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. The Son of Man came to serve. El Hijo del Hombre vino a servir y a entregar su vida en rescate por muchos. Alleluia.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a ti, Domine. An argument arose. En aquel tiempo los discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante. Jesus realized the Jesús, adivinando lo que pensaban, and took a child, cogió de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo: whoever receives, el que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí. and whoever receives Y el que me acoge a mí, receives the Lord. acoge al que me ha enviado. For the one who is El más pequeño de ustedes, ese es el más importante. is the one who is the Juan tomó greatest. la palabra. Then y John dijo: said in reply, Master, we Maestro, saw someone cast hemos out visto a demons uno que echaba demonios en tu nombre, because he does not y follow como no es de los nuestros, se lo hemos querido Jesus said to impedir. them, Jesús le "Do not respondió: prevent him, no se lo impidan. for whoever is not El que against no you está contra ustedes, está a favor de is ustedes. verbum Domini." I will never forget the Nunca olvidaré la cara de la niñita de 4 años y sus ojos. Teresa Su nombre es Teresa. parents Ella y sus padres habían venido al santuario del Santísimo Sacramento en Huntsville and the little girl was in y la niñita estaba en silla de ruedas. and she had to have a Ella tube in order for necesitaba her to un breathe. tubo para poder respirar. Parents, you could just see Y sus their padres devotion, Se podía ver girl, their love, la devoción que tenían por su pequeña hija, and su people amor. wanted to get close to Y this la gente quería acercarse a esta niñita, Teresa. There was something in her eye, Había algo en sus ojos, como una luz beauty in her y countenance and belleza in en her su eyes. semblante y sus ojos. And so I prayed Así with them, que oré con ellos and then they went in y to luego see Mother entraron a ver a la Madre Angélica, quien aún Parlor. She se reunía con herself gente en la sala de recibo. Ella suffered the debility of también her stroke. había sufrido a She causa would still de occasionally su go to derrame, the parlor to meet with people pero who wanted to see aún her, así although she iba a la couldn't sala de recibo para speak very reunirse con much. gente que quería verla, a pesar de no poder hablar Although I mucho. wasn't there, I heard Y aunque yo no that estaba presente, they spent an escuché hour together que just pasaron una holding hora each juntos, other's hands, looking at sosteniéndose each las other. manos, mirándose una a otra. Why do the innocent suffer? ¿Por qué sufren los inocentes? And that's the question that Esa es la pregunta que el libro de Job, que vamos a estar leyendo esta semana, that's a question that es una pregunta book que ese libro del Antiguo Testamento suscita. called a masterpiece of Se llama- literature. se le llama una obra maestra de la The author literatura. was, we're not sure No when it estamos was seguros written, quién es el some say it autor was ni written cuándo fue escrito. over 1,000 Algunos years dicen ago, que hace más de 1000 años, otros dicen que más recientemente. but it raises this question, Pero suscita la why siguiente do the innocent pregunta: suffer? ¿por qué sufren los And friends of inocentes? Job will come Y los along amigos de and they'll Job try to say, "Well, you vienen must y have tratan done de decirle: something seriously algo wrong." malo has de haber hecho, And that's why God y is por eso punishing you. te castiga Dios. But that's not- Pero the question, well, that's not the eso answer. suscita la That's an pregunta, inadequate eso no answer. es la Job was an respuesta, upright es man. una respuesta inadecuada. Job era un hombre justo, era un hombre devoto a Dios. And so Satan Así que assumes Satanás that he will curse God supone que because él maldecirá a Dios y se le retiran las bendiciones that God a was Job. permitting in Así this que es man's life, this righteous un man's evento life. que Dios permite en la vida de este What hombre happens justo. is not that Job Pero lo que cursed sucede God, no es que Job but we hear those maldice beautiful a words Dios, for us sino que to escuchamos esas keep in our own hermosas minds and palabras hearts too. para guardar en nuestras mentes y Naked I came corazones forth from también. my mother's womb. I didn't have anything when I came Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. naked, so everything I have came from God, is a O sea, gift from God. Naked I came todo forth lo from que my tengo lo mother's tengo womb, gracias naked a I Dios. go back to Him. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. And the Lord is El Señor me faithful. lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Times the word 3 veces holy la name of the palabra, el Lord santo nombre del is used by Señor, this author. es usado por este autor See a man
Así que obviamente es un nombre el nombre de la alianza de Dios, de la fe judía. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Hay un principio espiritual que es importante notar en la primera lectura de hoy, que cuando tenemos cierta tentación, tal vez de desesperar o de enojarnos con Dios, eso puede ser una respuesta al sufrimiento, o cualquiera sea nuestra tentación, de hacer lo opuesto, hacer lo opuesto. A pesar que Satanás pensaba que Job iba a maldecir a Dios, al contrario, lo alaba abiertamente. Bendito sea el nombre del Señor. Si alguna vez se ven tentados a desesperar, a rendirse o a maldecir incluso, en cambio, den gracias a Dios, bendigan a Dios. De alguna manera, no puedo verlo, pero de alguna forma Él va a sacar algo bueno de todo esto para mi crecimiento espiritual, para mi gloria eterna. De alguna manera, finalmente, Él cumple sus promesas y yo puedo confiar en Dios. Así que de alguna forma Él está utilizando esto para mi propio bien. Así como el hombre a quien llamé hace unos años, quien había estado sufriendo, había estado alejado de la iglesia 38 años y estaba muriendo de cáncer cerebral. Y me dijo, alguien me dijo que uno nunca mira al cielo sino hasta que está de espaldas mirando hacia el cielo. Súbitamente uno no encuentra solución y uno empieza a pensar en Dios, uno empieza a buscar a Dios más sinceramente que nunca antes. Tal vez uno empieza a ver la naturaleza efímera de esta vida. Yo estaba viviendo como si esto fuera todo lo que hay. Y ahora este sufrimiento me vuelve consciente de mi mortalidad, de mi fragilidad, de mi dependencia de Dios. E incluso para las necesidades básicas de esta vida dependemos unos de otros. Y esa es una lección importante para nosotros, para tener más humildad, tener esa inocencia de niño que el Señor quiere. En el Evangelio de hoy, aquel que es el más pequeño entre ustedes es el más grande. Por eso es lo que el sufrimiento puede inculcar en nosotros, esa humildad, esa conciencia de que soy frágil, dependo por completo de Dios para todo, para mi siguiente aliento. Pero también que Dios es Dios. Él es un Dios soberano. Eso es lo que Job comunica. Él da, Él quita, Él es soberano sobre todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el libro de Job, que estaremos leyendo toda esta semana, suscita esa pregunta, ¿por qué sufren los inocentes? Pero no tiene una solución. Únicamente será en Cristo que encontraremos la solución a esa pregunta adecuadamente, porque lo que Cristo hace es Él lo vincula con el amor a través de su propio sufrimiento, no tanto en su enseñanza, aunque sí enseña sobre eso. Bienaventurados aquellos que sufren por mi nombre, su recompensa será grande en el cielo. Pero nos enseña más que nada desde la cruz. Por eso siempre debemos de tener un crucifijo en nuestras iglesias, porque nos muestra el significado del sufrimiento. Ha sido vinculado con el amor. El Padre Pío, cuya festividad acabamos de celebrar, dijo que es bajo la cruz que uno aprende a amar. Es bajo la cruz que uno aprende a amar. San Juan Pablo II en 1984 tuvo el año de la redención y escribió una carta sobre el significado cristiano del sufrimiento humano. Vale mucho la pena leerla. No es una carta muy larga. Vale la pena leerla, en especial si uno pasa por dificultades. ¿Y quién no? Con sus propios sufrimientos en la vida. Y él dice, en este año de redención, esa redención, ¿cómo se logró? A través del sufrimiento de Cristo. Así que le escribe esta carta apostólica sobre el significado cristiano del sufrimiento y dice, el sufrimiento parece ser particularmente esencial
para la naturaleza del hombre. Suffering seems to El belong to sufrimiento man. parece pertenecer a la trascendencia del hombre, para la cual hemos sido creados, algo más que solamente esta vida. Es uno de esos puntos en los que el hombre, en cierto sentido, está destinado a ir más allá de sí mismo. And he will say, that Y ha de decir que los animales sufren, así que vemos animals suffering que in los some animales way, but he sufren de alguna says manera, pero él dice, es diferente than how humans suffer. de la forma en que sufren los Because humanos, only the suffering porque solo el knows that he is sufrimiento suffering and de un ser wonders humano, why. el ser humano sabe que está sufriendo y sabe por qué, y sufre de forma más profunda, incluso si no encuentra una respuesta satisfactoria. Some decide to despair. Algunos deciden desesperar. The whole euthanasia movement. El movimiento Well, de there's suffering eutanasia, going on here. hay Let's just sufrimiento, vamos a ponerle fin, dicen ellos. So often, like in that life Pero of muy that a little menudo, al igual que en la 4-year-old vida de esa girl, niñita de face 4 and eyes años, will cuyo never rostro forget. y ojos nunca olvidaré, There's a spark of hay una redemption chispa going de on. redención ahí. There's a share in Christ's Hay redeeming work. participación en la obra redentora de There's Cristo. something going on Y hay there that's algo more than ahí, meets the eye hay más de lo que es going on visible. when it's met with faith and with love. Cuando se enfoca con fe y amor, y uno puede verlo en sus padres, y a menudo se ve en una familia donde tal vez tengan un niño con necesidades especiales. Hay un amor que florece en todos los niños y los padres en ese hogar. Es como si vivieran enfocados en las cosas más esenciales de esta vida y aprenden a cuidarse, a cuidar unos de otros de manera más profunda y llena de amor. Así que tenemos esta obra de redención que a menudo veremos, y la he visto una y otra vez cuando he acudido al lado de alguien que está en su lecho de muerte. Hay algo hermoso que ocurre entre esa persona y su cónyuge. Si hubo tensiones antes, desaparecen, o tal vez están distanciados de sus hijos y súbitamente hay una reconciliación y una expresión de pedir perdón y de ser perdonados, y una expresión de amor mutuo y de recibir ese amor. Algo hermoso que a menudo ocurre en ese momento, cuando uno se acerca al final de la vida, en medio del sufrimiento, hay una chispa de redención. San Juan Pablo II, quien sufrió gravemente, para los 21 años había perdido a toda su familia. Su madre murió cuando tenía 9 años, su hermano Edmund cuando tenía 12, su padre cuando tenía 21. Él pasó primero por la invasión nazi de Polonia, y luego el comunismo, y no obstante fue un hombre que nos enseñó esperanza. Él escribió ese libro, Cruzando el umbral de la esperanza, porque es en Cristo donde aprendemos, en el sufrimiento aprendemos a amar más profundamente, de Cristo, quien sufrió en la cruz y nos pide que nos unamos a su obra redentora. Juan Pablo dice, me regocijo en mis sufrimientos por tu causa. Encontró incluso alegría. El Papa Juan Pablo en esta carta habla del hecho de que podemos hallar paz y alegría y entender el significado de nuestro sufrimiento, que estamos unidos a Cristo en su obra redentora. Él dice, inevitablemente tenemos una protesta humana que brota de nuestro interior y le presentamos la siguiente pregunta a Dios. ¿Por qué? Dios espera esa pregunta. El hombre puede presentarle esta pregunta a Dios con toda la emoción de su corazón y con su mente llena de angustia y ansiedad, y Dios espera esa pregunta y la escucha. Como vemos en la revelación del Antiguo Testamento, en el libro de Job, la pregunta encuentra su expresión más vívida. Y mientras que estas 3 personas han de acercarse y decirle algo malo habrás hecho, Juan Pablo dice, es cierto que el sufrimiento tiene significado como castigo cuando está vinculado a una falta. Por ejemplo, si una persona decide vivir una vida sin Dios y aceptar el pecado de todo corazón, hay cierta miseria que esa persona sufre. Va de la mano con el pecado, esa separación, esa angustia que puede estar presente si la persona elige rechazar a Dios.
y Él es siempre ese Padre misericordioso, dispuesto a aceptar al Hijo pródigo y restaurar esa paz y esa alegría en esa persona, en el alma de esa persona. De la misma forma hay esa conexión entre el pecado, el crimen y el castigo, pero no es algo. Él dice, no es verdad que todos los sufrimientos sean consecuencia de una falta y que tenga la naturaleza de un castigo. A veces la gente dice, me pregunto si estoy pasando por esto porque hice tal cosa hace 10 años. Dios no se porta de esa forma. No es un Dios vengativo que quiere castigarlo a uno por lo que ha hecho. Así que si uno sinceramente está tratando de servirlo, los inocentes a veces sufren. ¿Cómo lo sabemos? Miren la cruz. Dios, Cristo con su inocencia en la cruz. Así que estamos llamados a amar a Dios de forma más profunda, con más confianza, unir nuestros sufrimientos con los de Cristo, unir nuestros sufrimientos con el amor, y entonces tiene ese efecto floreciente. La obra de redención logra algo hermoso. El Papa Juan Pablo, para poder percibir la verdadera respuesta del porqué del sufrimiento, tenemos que mirar la revelación del amor divino. El Nuevo Testamento tiene la respuesta a la pregunta de Job. Es en Jesús. Para percibir la verdadera respuesta del porqué al sufrimiento, hemos de mirar la revelación del amor divino. El amor es la fuente más rica del significado del sufrimiento, que siempre permanece un misterio. Siempre hay algo. No podemos de manera completa y adecuada responder la pregunta del sufrimiento, y no obstante, el amor nos da una clave para entender. Y Jesús responde eso y dice, más que nada a través de su propio sufrimiento. El sufrimiento humano ha llegado a su culminación, escribe él, en la pasión de Cristo. No ha habido sufrimiento tan intenso como el de Él. Al mismo tiempo, ha entrado a una dimensión completamente nueva y ha sido vinculado al amor. Así que las misioneras de la caridad en todas sus capillas tienen un crucifijo y al costado 2 palabras. Tengo sed. 2 de una de las últimas palabras de Cristo. Tengo sed, que expresa no solamente su sed física, sino su sed por nuestro amor. Está expresando su amor todo y tiene sed de nuestro amor a cambio. Él revela su amor. El Redentor ha sufrido en lugar del hombre y por el hombre, y todo hombre tiene su propia participación en la redención. Cada uno también está llamado a compartir ese sufrimiento a través del cual la redención se logró. Así pues, cada hombre en su propio sufrimiento puede convertirse en participación del sufrimiento redentor de Cristo. Es en el sufrimiento que está oculto un poder en particular que atrae a la persona más interiormente a la gracia especial de Cristo, y ofrece el ejemplo de San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, que sus propios sufrimientos los llevó a esa conversión más profunda y esa dedicación a Jesucristo. Así pues, hermanos, aceptemos esto en nuestro corazón. El libro de Job presenta la pregunta, ¿por qué sufren los inocentes? ¿Por qué existe el mal en el mundo? Pero Jesús responde esa pregunta a través de su sufrimiento y lo vincula con el amor. El padre Spitzer dice que su padre le enseñó que Dios creó un mundo imperfecto porque sin un mundo imperfecto no podríamos tener valentía, no podríamos ofrecer sacrificio, no podríamos amar cuando es difícil amar. Así que es durante este tiempo en la tierra, es nuestra oportunidad para crecer en valentía y entrega propia y amor sacrificado. Y entonces algún día disfrutar esa alegría eterna y gloria del cielo, cuando todo sufrimiento ha de desaparecer.